yo quisiera hablar desde antes cuando existía el tejido social, que era un tejido social en medio de un sistema autoritario. Hoy se dice que estamos en democracia, pero tenemos una destrucción de los valores de la comunidad, de muchas de las cuestiones que nos unen y nos conectan a nivel de los territorios. Quiero decir que cuando empezamos a trabajar aquí en la Ciudad de México, estamos hablando de los años 1981, 82, en los barrios del centro histórico, en los barrios de Tlatelolco, de muchas de las colonias aquí, el concepto de barrio era un concepto peyorativo, totalmente. Esta cuestión de haber entrado en aquellos años, estamos hablando de un país con una visión muy autoritaria de la política, con un sistema corporativo que hoy eran cosas serias. Cuando uno dice querer entrar, por ejemplo, a una comunidad campesina en un ejido, bueno, toda la estructura de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, era toda una estructura que tenía que ver con los créditos, con el reparto agrario, con los derechos agrarios, pero también era un sistema para votar en el campo. Si hablábamos de entrar y llegar a una fábrica, era de entrada era un problema bastante peligroso, porque los sindicatos, pertenecer a un sindicato era pertenecer automáticamente al partido al que pertenecía ese sindicato, y curiosamente la gran mayoría de los sindicatos pertenecían al PRI. Entonces el problema donde quiera topabas. Quisiera incorporar también otro tipo de orígenes. Nos tocó cuando se organizó el crimen, y el crimen se organizó justamente en las entrañas del gobierno y de los gobiernos y del Estado, ¿no? Y eso fue a raíz, pues, de vender la obra que habían hecho de contrainsurgencia represiva, criminal, desde pues mucho tiempo antes, a principios de los 60, utilizar eso y cambiarlo por medallas de impunidad. Y eso se llamaban, pues eran las charolas de la Dirección Federal de Seguridad o de las policías, que prácticamente tenían derecho a todo. ¿Y cuál era la línea de todos esos personajes, que son muchos, del ejército, de las policías políticas, etcétera? Pues fue el enriquecimiento, y son los que conectaron y los que empezaron a mover, bueno, pues las grandes cantidades de droga en su propio tiempo. Resulta, por ejemplo, en mis tiempos, que había allá en Chihuahua dos normales rurales, que era la de Salaices y la de Saucillo. Salaices hombres, Saucillo mujeres, eran internados, y ahí es donde se formaron los primeros maestros que condujeron y organizaron pues las grandes invasiones agrarias contra los latifundios, los grandes latifundios en Chihuahua. Entonces, todo el asunto, lo del agrarismo, estas luchas campesinas, es lo que lleva a lo que sería el asalto al cuartel de Ciudad Madera en 1965. ¿Y de dónde salen? Pues eran profesores de Salaices. Era el profesor Arturo Gámez, era el doctor Pablo Gómez, etcétera. Era justamente esa estructura que venía de los cuadros que había formado el cardenismo para acompañar lo que era la reforma agraria radical que se había establecido a lo largo de ese sexenio. Pues esos cuadros se siguieron reproduciendo. Lo que sucedió en Chihuahua en 1965 sucede en Guerrero en 1967 con otro maestro rural, que es Lucio Cabañas, justamente a Ayotzinapa. Entonces, esto, si lo vemos entre Chihuahua, lo vemos en términos de Guerrero, y en medio sucede algo al margen de estos dos procesos, el gran movimiento estudiantil de 68. Pero entonces 68 es arrojado
justamente a esta visión de lo que estaba sucediendo en Guerrero y estaba sucediendo en Chihuahua, al terminar el movimiento estudiantil de 68 con una masacre como la del 2 de octubre, y ahí todavía en la lucha estudiantil, en la lucha en las organizaciones estudiantiles, todavía discutíamos si lucha armada o lucha política, eran las dos cuestiones que se empezaban a debatir, y de pronto el 10 de junio del 71, en gran medida, para muchos, se acabó la discusión política y el asunto era, hay que darles exactamente igual, ¿no? Y entonces nos incorporamos a lo que era todo el proceso de poder ganar por la vía militar y derrotar al ejército mexicano. Hay una cuestión de diferencia generacional, ¿no? Nosotros buscábamos uno que era el vínculo de clase. Ahí sí era una idea del vínculo de clase, y allí en ese terreno del movimiento urbano, que fue el que más me tocó a mí, fue tenerle respeto y empezar a tener consideraciones al término del lumpenproletariado que señalaba Carlos, ¿no? Porque ahí no era ni la clase obrera exactamente organizada, ni era no existían los prototipos que estaban pues, prácticamente en el texto de los clásicos. Había que interpretar, y esa era una realidad concreta, con soluciones concretas que había que entender. Otra cuestión que es muy importante, ¿no? Se maneja como el terreno de la idea de la autonomía para poder desarrollar. Nosotros lo que hablábamos, nuestro concepto, era la independencia política de las propias organizaciones. Garantizar la independencia política era una cuestión fundamental frente al sistema corporativo, que prácticamente tenía dos, como en las bandas del crimen organizado, que es plata o plomo. Aquí era o cooptaban a las organizaciones o a los dirigentes para tratar de neutralizarlos, o el asunto era la represión o la contención brutal de cualquier tipo de movimiento. Surge, por ejemplo, se vuelve casi una connotación subversiva manifestarse o ser miembro de un sindicato independiente o de una organización urbana que no pertenecía a la CNOP, o era una cuestión de ser parte dentro de las universidades, la idea y el concepto de la independencia y de estar de alguna manera sujeto a alguna cuestión gubernamental, eso tenía sus linderos y sus puntos de definición. Va y conecta con otro tiempo, ¿no? Que es la necesidad de la democracia, de los derechos ciudadanos, de la vocación, de que tenemos derechos. No es de que me den, sino de que yo tengo derechos, ¿no? Y a cambio de algo. Y entonces viene un tema que son las elecciones de 88, que hace que empiecen a cambiar otras cosas de una manera, a nivel de los barrios, de las colonias, de una cuestión que nosotros consideramos inédita y que fue de una grandísima experiencia, no solamente de unos cuantos, sino prácticamente de una grandísima generación, ¿no? Y luego, si quieren, después seguimos platicando. Gracias. Marco, muchísimas gracias por esa intervención.